¿Cómo están? Los saluda el doctor Alexis Vallejos. Bienvenidos a esta charla sobre manejo práctico del Zika ST elevado. El tema que se me asignó presentar fue cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica puede ser aguda o crónica. El crónico es el síndrome coronario crónico, antes conocido como angina estable, y el agudo viene a ser el Zika, el síndrome isquémico coronario agudo, el cual se define como un dolor que dure más de 20 minutos de características típicas o dos dolores de al menos 5 minutos. Dos dolores de al menos 5 minutos, ¿no? Cuando nos enfrentamos al Zika, rápidamente con un electrocardiograma tenemos que dividirlo en si estamos en el contexto del ST elevado o del ST no elevado, porque es distinto el manejo y distinta la mortalidad. Obviamente, cuando te hace elevación del ST, la urgencia de ingresar a cateterismo o lisar al paciente es mayor, la mortalidad del paciente es mayor. Y justamente nos vamos a centrar en este grupo específico, los pacientes agudos, cardiopatía isquémica, pero agudos, o sea, los Zika, con elevación del ST. Recordando que esta es la principal causa de muerte, la cardiopatía isquémica es la principal causa de muerte en el mundo. He ahí la importancia. Entonces vamos a hablar sobre un caso clínico, un paciente varón de 77 años con estas iniciales, procedente del ICMA administrador, antecedentes, no era hipertenso ni diabético, ex tabaquista hasta hace 30 años, ¿sabes? Y era un cigarro interdiario, no era tampoco un fumador pesado, ¿no? Una cirugía previa hernia inguinal derecha y amidolectomía y negaba alguna medicación, un peso y talla que estamos mencionando. Y miren cómo empieza su historia. El día 8 de mayo es un caso real. Lamentablemente el paciente falleció, pero es un caso real. A la 1 p.m., el día 8 de mayo, tuvo un dolor torácico opresivo retrocestal 9/10, de características típicas. Ojo que el dolor en el infarto, el paciente se pone el puño al pecho y ese se llama el signo de Levy. Y el dolor en Bramwell está, que es nuestra Biblia de cardiología, ellos lo extraen de un trabajo del 2005, un registro norteamericano, donde el síntoma acompañante que más específico es para un dolor de infarto es que el dolor se irradie a ambos hombros. Yo sé que lo típico conocemos es al brazo izquierdo, pero si se va a ambos hombros o solo al derecho, es más específico para infarto. Esto ya está probado. Ojo, era un típico. Y lo otro que hay que recordar es que, ¿qué es lo que lleva el dolor en los vísceras? Por ejemplo, si tú te golpeas la mano, acá lo que lleva el dolor en la mano es el sistema somático, ¿no? ¿Ya? Pero cuando son órganos, hay un sistema que es el sistema autónomo, que es el que transporta el dolor, ¿no? Las fibras C amielínicas. Entonces, tanto el simpático como el parasimpático autónomo son las que transportan el dolor cuando hay daño de vísceras, y el corazón lo consideramos una víscera para términos prácticos. Entonces, cuando hay infarto, al paciente va a activar su sistema autónomo y por eso te hace un, un complejo vegetativo. ¿Y qué es lo que hacen cuando es un dolor de infarto? Y eso tienes que tenerlo claro. No solo preguntes el dolor y las características, además pregunta, ¿tuvo náuseas? ¿Tuvo vómitos? ¿Sudoración profusa fría? ¿Mareo? ¿Síncope? Todo eso puede ser del cortejo vegetativo. Importante. Y el paciente, esto es importantísimo, luego de, mira, la 1:02:30, luego de 1 hora y 30 tuvo su primer contacto médico. Primer contacto médico le llamamos a la primera vez que lo ve un médico y diagnostica el cuadro y le da un tratamiento, porque de nada sirve que lo vea un médico y diga, bueno, esto creo que es una gastritis, y le pone un omeprazol. Eso no es primer contacto médico porque no lo diagnosticó al paciente. Primer contacto médico se habla cuando fue diagnosticado de Zika ST elevado y se le da algún tratamiento, ¿no? En Castilla, a la 1 y media llega y recién lo diagnostican y encuentran un supradesnivel, un V1, V6, que ya lo vamos a ver el electro. Ellos inician el protocolo de fibrinolisis, porque cuando tú tienes, ¿en qué se diferencia el ST elevado del no elevado? Que el ST elevado, la oclusión del vaso es total. En el no elevado, la oclusión del vaso no es total, es parcial. Y el elevado, el trombo que ocluye el vaso principalmente es de fibrina más que de plaquetas. En cambio, cuando es ST no elevado, esta oclusión subtotal, el trombo es más plaquetario que de fibrina. Y es por eso que los ST elevados deben ir a, se podrían fibrinolizar, pero los ST no elevados no deberían fibrinolizarse.
El acetona elevado nunca se fibrinoliza. Pero ya se han hecho trabajos como el Danami, donde se ha visto que si yo tengo la posibilidad de hacer ICP o fibrinólisis, es mejor hacer ICP que fibrinólisis. O sea, hacer un cateterismo. Cateterismo es que actualmente hacemos todo, la mayoría de acceso radial a través de la arteria radial, que ingrese un catéter, llegamos hasta el corazón con una guía, y una vez que en el corazón encontramos la arteria coronaria, traspasamos con la guía, aperturamos con un balón y colocamos un stent para que la arteria se mantenga abierta. Eso soluciona el infarto. ¿Ok? Pero ¿qué tal si estás en provincia y no hay salas de hemodinamia, no hay hemodinamistas, no hay los STEM, y no tienes como ocurre en todo el Perú? Porque el único lugar que tiene cateterismo 24 horas es el INCOR, donde estamos haciendo la especialidad. Almenara me parece que ya empezó, pero el resto no. Entonces te da un infarto en un día festivo, en domingo, en la madrugada. Si no estás en esos lugares o no te refieren a esos lugares, no hay forma. Entonces, lo único que te quedaría es la fibrinólisis, que ya en trabajos como el STREAM, ¿no? Por ejemplo, el STREAM Trial, que es un trabajo importantísimo para nosotros, se demuestra que los pacientes que no pueden llegar a cateterismo en la primera hora, podría yo fibrinolizarlos. En los diversos trabajos de fibrinólisis, como el ASEN, que es con Tenecteplase, se ha visto que si yo lo liso, la tasa de éxito es un 60-70%. Entonces lo podría alisar y tendría un 60-70% de probabilidad de abrir esa arteria. Y si yo abro la arteria, soluciono al menos el infarto en ese momento, ¿ya? Y justamente en el STREAM Trial se demostró que, porque el Danami los fibrinolizó, pero no los llevó a cateterismo inmediatamente, solo al de rescate, que si yo a mi paciente lo fibrinolizo, le abro la arteria, en 24 horas igual tengo que hacer un cateterismo. Y ese es un error que ustedes van a ver en provincia. Los fibrinolizan a los pacientes y los dejan así, a ver cómo evolucionan. Y un porcentaje alto de pacientes con fibrinólisis puede hacer reinfarto. Entonces, no es solo fibrinolizar. Como ya se ha demostrado, entre 2 a 24 horas yo debería ingresar a cateterismo para colocar un stent en la arteria que estuvo afectada y tratar el resto de vasos. ¿Ok? Eso es importante. Ahora, ellos no tenían la posibilidad de que llegue a cateterismo en menos de 2 horas, como dice la guía, entonces lo fibrinolizaron. Pero demoraron, mira, de 2:30 hasta las 3:50, 1 hora y 20 en decidir fibrinolizarlo. Vamos a ver si eso está bien. Y luego lo refieren a INCOR, ya alisado con éxito, con un dolor uno, bueno, es casi mínimo, probablemente no sea de un cuadro no sea un dolor importante, como parece que la arteria sigue ocluida, y lleven con estos valores, la presión bien, la frecuencia bien, saturando bien, FIO 23, e ingresa a hemodinamia 1 hora después de que llegó el cor, ¿no? Y ahí se le hace el cateterismo. Eso es como es la vía de un infarto, mira, tenlo claro. Ahora nos preguntamos, ¿se cumplieron los tiempos indicados según la guía europea es la más importante actual? Y ahí te dice que si tú tienes un paciente con ST elevado, como estamos viendo acá, eh, tú tendrías que al paciente solucionar este problema porque puede llevar a la muerte. Ojo, la principal causa de muerte de los infartos ST elevados ocurre en casa y es la fibrilación ventricular. Los que no hacen esta fibrilación en el hospital mueren en primer lugar de falla, de shock cardiogénico, luego de falla cardíaca y al final de ruptura del músculo del pared. Esa es la tercera causa, 30%. Entonces, tienes ese elevado, tienes que acudir rápidamente para el primer contacto médico, ya lo hablamos, ¿no? Y luego tú tienes que ver, por ejemplo, si estoy en INCOR, tengo que hacer un cateterismo, ya está demostrado que es mejor. En menos de 60 minutos sería mi tiempo portavalor. Si no estoy en INCOR, por ejemplo, o en un centro que tenga ICP en ese momento, yo tengo que pensar, por ejemplo, ¿le puedo mandar a un centro y en menos de 2 horas llego a hacerle cateterismo, que es el ICP? Pero si estoy lejos del centro, entonces, si no me asegura que va a venir una ambulancia que lo va a llevar todo en menos de 2 horas, si estoy, no lo tengo que fibrinolizar como Castilla, justamente hizo el hospital y lo fibrinolizó. Y la verdad es que está bien, porque el Perú es, y mucha parte de Latinoamérica es un país de estrategia fármaco-invasiva. O sea, lo lisamos y luego les cateterismo, porque hay pocos centros que hacen. Entonces,
se lo lisa. Y si decides alisarlo, se llama tiempo puerta aguja. Tienes menos de 10 minutos para alisarlo. Y este fue un problema, ¿no? Porque, miren, tenían el diagnóstico a las 2:30. Y mira cuánto tiempo después lo lisaron. 1 hora y 20. ¿Qué te dice la guía? Debes lisarlo en menos de 10 minutos. Es el tiempo puerta aguja, menos de 10 minutos. Entonces, no se cumplió. Y eso lo comento porque este paciente finalmente fallece, pero hay que ver todas las cosas que pudieron conllevar. La población tampoco está bien educada. ¿Cómo va a ser que estás con un dolor de infarto, un dolor intenso 9/10, y 1 hora y media tardas en ir? Tal vez el paciente acá se colocó AINES, corticoides, que en teoría pueden aumentar el riesgo de ruptura del músculo. Ahora, si yo digo, no, estoy cerca, por ejemplo, Rebagliati a veces no tiene cateterismo y nos envía a nosotros, pero obviamente como estamos muy cerca, va a llegar en menos de 2 horas, entonces lo envía para cateterismo, para ICP primaria y en menos de 90 minutos debería estar reprofundiéndose. Entonces, ante la pregunta, ¿se cumplieron los tiempos indicados según la guía? No, porque el tiempo puerta aguja, o sea, el inicio de la lisis debe ser menos de 10 minutos y acá demoró 1 hora y media. Todo eso es importante, ¿no? Ahora, el examen físico en el hospital de origen. Esta es la tabla para que yo quiero que vean que es real, pero acá quiero que noten esto. Mira, el paciente está a 117, 108, está taquicárdico, si bien la presión aún está conservado, está taquicárdico el paciente. Frecuencia respiratoria 22. Entonces, ¿por qué es importante cuando un infarto está taquicárdico? No. Porque, ojo, los infartos anteriores te hacen más taquicardia y los inferiores te hacen más bradicardia porque en los inferiores hay más fibras colinérgicas en la cara inferior del corazón y también irrigan más el sistema de conducción. Pero cuando un infarto hace taquicardia, significa que quiere mandar un buen gasto cardíaco al cuerpo, porque imagínate, le dio un infarto y se necrosó una parte, el corazón ya no está funcionando con todas sus paredes porque hay una que no está contrayéndose bien. Entonces, ¿cómo aumento lo que estoy inyectando? Lo hago más rápido, en lugar de hacerlo todo en 60 segundos, lo hago en 120. Entonces, cuando estés en taquicardia, tú tienes que pensar si no estoy en pre-shock, porque una taquicardia es un mecanismo compensatorio que trata de suplir la falta de gasto cardíaco por la muerte de células miocárdicas, pero un momento ya no va a poder y el paciente va a ser pre-shock porque la taquicardia se asocia a mayor mortalidad y es porque a mayor taquicardia, a más frecuencia, hay menos tiempo de diástole. La diástole es lo que principal se corta en la taquicardia, sobre todo la fase llamada diástasis. Y acuérdense que el ventrículo izquierdo, no el derecho, el izquierdo solo se nutre principalmente en diástole. En diástole es cuando las coronarias lo perfunden. El paciente está isquémico y encima ha perdido la diástole y, y efímera. Entonces hace más isquemia, ¿no? Ese es el problema de estar en taquicardia. Y mira, lo ven un intensivista acá y dice que está en mal estado general, mal estado hídrico, frialdad, ¿no? Arritmia, pulso arrítmico. Qué raro, hay que ver por qué. Entonces, paciente taquicárdico, paciente frío y con arritmia. Entonces, el paciente se encontraba en shock cardiogénico, nos preguntaríamos, y es que tú tienes que, la principal causa de shock cardiogénico es el infarto, ¿no? Entonces, ¿qué significa la palabra shock? Shock no es hipotensión, shock es hipoperfusión, y puede haber hipotensión o no. Entonces, ¿qué vendría a ser un shock cardiogénico? Un paciente que está en shock, o sea, está hipoperfundido por culpa del corazón, ¿no? Entonces, tiene la parte cardiogénica, sí, el infarto, y hay que ver si está en shock. Entonces, la guía europea, la guía de la AFA, perdón, te define que para shock cardiogénico el paciente debe tener hipotensión, eh, este, la guía te dice que tiene que estar hipotenso, sistólicamente 90 por más de 30 minutos o diastólicamente 60 por más de 30, este, o usar vasopresores. Y hipoperfusión lo define como alteración mental, frialdad de extremidades, bajo gasto urinario y lactato, o sea, menos de 30 cc por hora y lactato más de 2. Entonces, nuestro paciente cumplía criterios para shock, no estaba hipotenso ni usando vasopresores, pero sí había signos de hipoperfusión porque estaba en frialdad. Y me voy a adelantar al AGA para que ustedes vean que el lactato estaba en 2,9. Entonces, cumplía signos de hipoperfusión, frialdad y de hipoperfusión. Entonces, si bien no estaba en shock cardiogénico, al menos estaba en un estadio pre-shock. Estaba tratando de compensar, pero y si no se resolvía, iba a terminar en shock cardiogénico el paciente. Quiero que acá vean la importancia de la gasometría, qué trastorno ácido va a ser presente. Este es el AGA real del paciente
Y uno si ve diría, bueno, el pH 7,55 está en alcalosis y el CO2 está en 15, alcalosis respiratoria. Pero yo quiero que veas cómo está nuestro bicarbonato. El PS, el corregido con este CO2 en 13. Entonces está el bicarbonato muy bajo. Para eso tú tienes, porque yo diría, si es una alcalosis respiratoria, tal vez está en taquipnia por el dolor, por la ansiedad o porque está haciendo falla cardíaca, ¿no? Y está que se congestiona los pulmones, porque el infarto puede dar falla cardíaca. Pero también tengo un bicarbonato muy bajo. Entonces hay que hacer las fórmulas. Y ustedes tienen que acordarse de las fórmulas de Winter para que puedan aplicarlas y darse cuenta que el paciente tenía una alcalemia porque el pH era más de 7,45, por el calor respiratorio, obviamente, porque el CO2 estaba bajo, -35, pero además, si tú aplicas las fórmulas de Winter, tenía una acidosis metabólica a nivel elevado. Entonces, bajo el bicarbonato, y quiero que veas el anion gap, que es sodio menos cloro más bicarbonato, pero acá ya lo calculó en 21, 22. Entonces el paciente lo que tenía una acidosis metabólica, anion gap elevado sin otro trastorno persistente. ¿Y esto qué te quiere decir? Que este infarto le está haciendo que el paciente respire rápido. ¿Por qué? Porque probablemente se está congestionando el pulmón, porque el infarto, el corazón no puede suplir toda la distribución de sangre que está llegando, hasta que se congestiona. Y además tiene acidosis metabólica en un grado elevado. Y te pones a buscar las clases de acidosis metabólica en un grado elevado, y una de ellas es acidosis láctica. ¿Y por qué estaría haciendo acidosis láctica? Porque como está en pre-shock y no le llega sangre a sus tejidos, el, lo que ocurre es que los tejidos utilizan la vía anaeróbica, que le da 4 ATP menos 2 ATP que uso le quedan 2. Pero al usar la vía anaeróbica tienes un residuo llamado ácido láctico y por eso el lactato se eleva. Entonces, cuando tú tengas el lactato elevado, tienes que pensar en que hay hipoperfusión y el paciente está yendo al shock. Por eso tiene acidosis metabólica a nivel elevado, por la acidosis láctica de la hipoperfusión. Y alcalosis respiratoria por la taquimia, que probablemente es por la falla cardíaca que está teniendo por el infarto. ¿Se dan cuenta cuánto nos ha podido ayudar solo una gasometría arterial? Pero lo mejor es tener arterial y venosa. Y el electrocardiograma, importantísimo. Siempre que analicen un electrocardiograma, tiene que estar bien tomado, este sí lo estaba, y tienen que ver el ritmo. Si ustedes al ojo ven que está irregular, rápidamente busquen ondas P en todas las derivadas. No hay P, no hay P, no hay P, acá parece una P, acá ya no. Esto es una fibrilación auricular. El paciente estaba en fibrilación auricular y está en taquicardia, está en unos 120, ¿no? Si acá ustedes tienen que encontrar 30 cuadritos, multiplicarlo por 10, los números de QRS que hay en estos 30 cuadritos por 10, la frecuencia aproximadamente estaba en 120. Entonces estaba con una fibrilación auricular con respuesta ventricular alta. Estaba haciendo una taquicardia por FA, ojo. Luego hay que ver el eje en D1 y positivo, y en AVF es impresiona isobifásico, o sea, como si el eje estuviera en 0 grados prácticamente, ¿no? eh, más isodifásico impresión en D3. Puedo usar el método de los vectores donde haya más R, está muy perpendicular acá, AVL, sí, podría estar en 0 grados probablemente. Y luego lo otro que tendrías que ver es dónde hay supra e infra nivel del ST. Entonces te vas por orden. Cara lateral alta, D1 y AVL. D1 está elevado el ST, si te das cuenta. Son R's muy pequeñas, pero está elevado. Pero una golondrina no hace la primavera. Entonces, tú ves una derivación, tienes que irte a otra derivada que mire la misma cara. Entonces, el que mira a D1 también es AVL. Entonces te vas a AVL, también mira la misma cara y dices, entonces sí, sí, el infarto está comprometiendo cara lateral alta. Luego dices, voy a ver cara inferior. Veo infra en D2, infra en D3, infra en, ¿cuáles son de cara inferior? De 2, de 3 y AVF, ¿verdad? AVF está acá. Entonces quiero que veas esto, aquí está. De 2 infra, de 3 infra, AVF infra. Entonces cuando tú tengas infra en cara inferior, eso es algo recíproco. El vector de isquemia está que se va hacia arriba y a la izquierda. Entonces como se está yendo hacia la zona lateral alta de una VL, hacia ahí lo eleva, pero en la zona contraria se aleja de la cara inferior. Si me estoy yendo hacia de una VL, que es la zona lateral alta, me estoy alejando de lo inferior. Por eso hace infra en cara inferior. De 2, de 3 y AV. Luego me voy a VR, puede haber.
puede ayudarme porque cuando hay supra yo sospecho que es algo de aproximal o tronco, y sí, se ve, aunque un ligero supra, así que yo estaría pensando, esto es una enfermedad de una arteria proximal. El AVR se supra cuando es algo proximal. ¿Por qué es importante si la arteria es proximal o distal? Está descrito en Bradwell que si el paciente hace necrosis del 40% del ventrículo izquierdo hace shock cardiogénico y si hace necrosis del 25% hace edema de pulmón o falla cardíaca. Entonces, ¿cuándo tú crees que es más probable que haga más necrosis? Cuando se obstruye al inicio de la arteria, o sea, una proximal que distal. Y eso te diría a ti cómo va a evolucionar el paciente, que hay que manejarlo con más prisa, qué intervenciones tienes que tener. Y este VR por eso es clave. Hasta que supra, dice, ¿sabes qué? Ojo, es algo proximal. Ahora, vamos B1, B2, B3, B4, B5, B6. En B1 no se ve bien por la FA, pero impresiona que hubiera supras. En B2 perdió la R. Recuerden, cuando un infarto, cuando muere un tejido miocárdico, pierde la R. La R es vida, la Q es muerte, si yo lo recuerdo. Entonces, si ya no hay Rs y solo hay Qs, significa que esa zona murió, está necrótica. Mira B2, solo QS y supra. Mira B3, un gran supra y solo QS, ¿no? QS. Mira B4, QS y supra. Ya murió esta zona. B5 ya hay una R, aún esta zona aún está salvable, y B6 también hay supra. Entonces, este es un electrocardiograma en ritmo de fibrilación auricular con respuesta ventricular alta, ¿ok? Que tiene supra en B1 a VL, B1 a B6, pero con QS de B1 a B4 y aún preserva la R en B5, B6 e infra en cara inferior recíproca. Entonces, ¿qué grado de isquemia presentaba el paciente? Esta es la clasificación de Sklarowski para el grado de isquemia y justamente a mayor grado de isquemia hay más mortalidad del paciente. Y cuando ya perdió la R, mira acá como a uno supra, a un supro, pero menos del 50% de la R, y acá supro más del 50% está en grado 3 de esclerosis, que entonces el paciente tiene mayor mortalidad y el infarto ha progresado más. Y para que un paciente pierda la CR, usualmente han pasado entre 9 a 12 horas, ¿no? De infarto, ¿no? Ya está en QS, ¿no? Perdió la R, mira, acá había R, acá ya no. Entonces, en promedio habrán pasado ese tiempo en el infarto. ¿Qué arteria es la responsable por el electro que habíamos analizado? El vector de isquemia, por ejemplo, si va hacia arriba a la derecha es el tronco, si va hacia arriba y un poco a la izquierda es la de proximal, si va hacia las 2 del reloj es la de media y si va hacia abajo a las 4 del reloj es la de distal. Esto es importante porque hay más mortalidad con tronco. Incluso algunos troncos no podemos abrirlos durante infarto, tiene que ir a cirugía, ¿no? Entonces, nuestra conclusión es que el paciente no es tronco porque te habría un gran supra de la VR con V1, pero sí hay un ligero supra, así que lo más probable es que sea de aproximal. Y para eso nosotros tenemos varios algoritmos, pero mira, si es acá, si el vector de isquemia va hacia arriba a la izquierda por ser de aproximal, se supra VR, pero AVL también, D1, D1 podría suprarse como ha ocurrido en nuestro paciente y se infra de 3 o BF de 3, ¿no? Y estos son los vectores de B6 a B1 en el plano horizontal, ¿no? Y en cuando es de aproximal va hacia B2, que es el S, donde hay mayor ST elevado, que es como nuestro caso tenemos, ¿no? Por eso la obstrucción es acá en de aproximal y todo este miocardio va a necrosarse si no se hace algo, todo este miocardio. Entonces, la arteria responsable del infarto, una de aproximal por electrocardiograma, y eso nos dice, apúrate, haz las cosas rápido porque el paciente va a fallecer. Miren, el manejo, y es el punto, es un punto importante, relevante en esta charla. ¿Ok? Esto es lo que le dan en el hospital de origen, ¿no? Mira, es una foto y quiero que vean que le colocan NPO, cloruro de sodio al 50 cc por hora, isosorbide a 5 miligramos cada 6 horas, tramadol a 50 miligramos cada 8 horas, subcutáneo aspirina 300 miligramos stack, clopidogrel 300 miligramos stack, enoxaparina 60 miligramos subcutáneo cada 12 horas, ranitidina 50 miligramos cada 8, alteplase 15, 50, 35, amiodarona 300 miligramos CB, atorvastatina 80 miligramos, morfina 10 stack y dimilato 50 stack. Este es el manejo que le dan en el hospital de origen antes de referirnos. Y vamos a dar un comentario constructivo para que ustedes aprendan lo que sí se debe hacer y lo que no se debe hacer. ¿Ok? En primer lugar, la fibrinólisis debió ser en 10 minutos, no en 1 hora y 20. Eso ya está claro, ¿cierto? Fue correcto el manejo inicial. Vamos a ver respecto al protocolo de ELISIS. Este es el STRING 2, es un trabajo de 1892 pacientes con ST elevado, ¿no?
donde lo que acá se quería ver era este, el protocolo, lo que acá quería, lo que se quiso ver en este trabajo desde 2013, ¿no? Este es el string uno, perdón, es el string uno. Más adelante les voy a mostrar el otro. Eh, lo que acá se quería ver en este trabajo era fibrinolis versus ICP, 1892 pacientes. No se le podía hacer cateterismo a la primera hora, pero sí dentro de las 3 horas del infarto estaban, y el endpoint queríamos ver entre fibrinólisis e ICP primaria. La angiografía de emergencia, o sea, lo falló en 64%, 36, perdón, falló en 36%, por eso se les tuvo que hacer cateterismo de emergencia. Entonces, miren acá cómo es el protocolo de fibrinólisis. Estos son los criterios de exclusión, y acá quiero que vean ustedes. En los pacientes que tienen más de 75 años se los fibrinoliza diferente que a los menos de 75 años. Y eso fue un problema, mira. Cuando es menos de 75 años se le da enoxaparina endovenoso y luego se le da 1 miligramo por kilo cada 12 horas, ¿ok? Y las primeras dos dosis no deben ser más de 100. Cuando es más de 75 años, no se le da bolo endovenoso de enoxaparina y la dosis es 0,75 miligramos cada 12 horas, por ser a esta edad, si no va a sangrar. Y las dos dosis max y la dosis máxima es 75, ¿ok? Y si la creatinina y la tasa de filtración fuera menos de 30, se les da 1 miligramo por kilo cada 24 horas. Ojo, esto es importante. Entonces, acá vamos a comentar. Miren, tenía más de 75, por lo tanto, lo voy a fibrinolizar, sí, y le tengo que colocar enoxaparina. No le coloco el bolo endovenoso, eso hicieron bien, pero hay que colocarle no a 1 miligramo por kilo, mira. Pesa 64, le han colocado 60. No, se le tiene que colocar a 0,75 miligramos por kilo. O sea, más de 75 se le coloca en oxa 0,75. Si yo le coloco de más, genero más riesgo de sangrado en el paciente. Puede hacer hemorragia cerebral hasta un 1%, y menos de 10% es otro tipo de hemorragia. Entonces, acá la dosis estaba mal. Acá le han colocado 1 por kilo y debe ser 50, debió haber sido cada 12 horas. Y eso, solo por la edad tenían que haber sabido eso. ¿Ok? Y lo otro es el clopidogrel. Cuando tiene menos de 75 años, se le da una carga de 300 miligramos y luego se le da 75 cada 24 horas. Si tiene más de 75, no se le da carga de 300, si no le da 75 de frente, porque si no haces más riesgo de sangrado. Quiero que vean cómo fue. Le dieron 300 miligramos. Debieron darle, por tener más de 75, solo 75 miligramos. Entonces, ese fue otro punto en contra, ¿no? Mala dosis de Noxa y mala dosis de cloro. El paciente tenía mucho riesgo de hemorragia por estas dosis. Ojo. ¿Listo? Eso era importante. Y aquí está el protocolo de fibrinólisis. Ya no debió recibir carga con clopidogrel. La dosis de enoxaparina debió ser menor. Y respecto al alteplase, ya no se le da a todos esta dosis, por si acaso. 15, 50, 35. Se saca por peso, por peso. En este paciente debieron darle un poco menos de lo que le dieron. Fue muy cercano, porque 50 le dieron y debieron darle 48, le dieron 35, debieron darle 32. Pero ustedes tienen que acostumbrarse que si vas a dar alteplase es por peso. El bolo es de 15, luego se da 0,75 en 30 minutos, máximo 50, y luego 0,5 en 60 minutos, máximo 35. Lo que ocurre usualmente es que le dan lo máximo, 15, 50, 35, y el paciente hace hemorragia cerebral, sino que la mayoría de hospitales no lo ve porque lo lisa y lo manda por a veces, y ya la complicación ocurre con nosotros cuando entre hemodinamia y le colocamos heparina. Así que lisen por este, lisen por dosis, no lo hagan de otra forma, ¿ok? Entonces, respecto al protocolo de fibrinolisis, no fue el correcto, sobre todo por mayor riesgo de hemorragia. Pero como Dios es peruano, salió bien el paciente, ¿no? La lisis fue exitosa, pero realmente demoró y las dosis no fueron adecuadas. Ustedes tienen que conocer esta tabla de cómo fibrinolizar porque esto salva vidas, ¿ok? Listo, los nitratos en Zika. Quiero que vean ustedes esto. Le dejan al paciente isosorbida 5 miligramos cada 6 horas, isosorbida de Biorn, ¿no? Solo hay tres indicaciones en infarto para dar nitratos y son que haga falla cardíaca, que haga hipertensión refractaria y que haga dolor. Ahí se dan nitratos.
Pero los nitratos no se dejan así 5 cada 6 horas. En el contexto agudo hay que usar un nitrato endovenoso, nitroglicerina, ¿no? Ya luego se puede usar en vía oral, pero en el contexto agudo deberíamos usar nitroglicerina. Puede usarse si se olvida así, pero no se deja horario. Lo que se tiene que hacer es cuando necesita el paciente se le da, pero no un horario cada 6 horas. Lo que está, y esto les voy a mostrar acá. Este es un trabajo sobre los nitroglicerina en pacientes con infartos anteriores, qué pasó en la ecocardiografía, ¿no? Entonces se les hacía a los pacientes Doppler, veía, le dábamos nitrato o no. Y lo que pasaba era muy pocos pacientes, pero lo que incluyeron a pacientes con infarto anterior de 24 a 48 horas, incluyeron chocados, con beta bloqueantes, ¿no? Previos, diuréticos, arritmias persistentes. Y así se le da nitroglicerina, 10 microgramos minuto, aunque nosotros usamos microgramos kilo minuto, ¿no? Es mejor con microgramos. Y se suspendía si caía la sistólica más de 20 o a menos de 80 o la frecuencia aumentaba más de 20 o dosis máxima, ¿no? Entonces, quiero que vean cómo la onda es mayor que la A, estaba muy restrictivo y con los nitratos, las presiones de llenado en el ventrículo ya no son tan altas, ¿no? Y eso es lo importante. Y justamente la relación EA disminuyó, por lo tanto, a un corazón que tenía mucha carga, le bajó la carga, disminuyó las presiones de llenado. Eso es lo que hacen los nitratos, ¿ok? Pero no, eh, no debe indicarse en pacientes con tendencia a la hipoperfusión, ¿no? O sea, eso es una contraindicación. En primer lugar, este paciente no estaba con dolor, no reportan que haya estado con falla, probablemente tal vez lo tuvo, pero no lo reportan. No estaba con hipertensión refractaria, o sea, no tenía ninguna de las tres indicaciones para ellos para darle nitratos. Segundo, no se deja isosorbide cada 6 horas, ¿verdad? Usamos el nitrato endovenoso, nitroglicerina y vamos titulando según la presión, porque un isosorbide en vía oral no vas a poder titularlo, hipotensa, ¿y qué hace? Ya no lo vas a hacer que lo vomite, ¿verdad? Entonces probablemente ya lo absorbió cuando ves el efecto adverso. Y si el paciente está con tendencia al shock, está una presión límite taquicárdico, la presión límite, si tú lo vasodilatas, te va a ir a shock, así que no había una indicación acá, ¿no? Y deberías usar endovenoso para poder titular, ¿no? Tramadol y morfina en Zika. Quiero que vean lo que le dan, ¿no? Para el dolor. Para el dolor podrían haber usado nitratos, ¿no? Pero si ya el paciente ya calmó el dolor, ya no le dan nitratos. Mira cómo le dejan tramadol 50 cada 8 horas, pero describen que con la lisis calmó el dolor. Entonces, ¿para qué le dejas tramadol cada 8? Y acá le dejas morfina 10 miligramos. Está bien. Entonces, tramadol y morfina son opioides. La morfina es opioide fuerte, el tramadol es opioide débil. Y quiero que vean esto. Este es un subanálisis post-hoc del Atlantic. El Atlantic fue un trial donde decían a los pacientes si había algún beneficio en darle antes de llegar al hospital ticagrelor, ¿no? Donde no hubo diferencias en ST elevados, pero hicieron un subanálisis porque muchos de ellos recibieron morfina y no morfina, ¿no? Entonces, los que habían recibido morfina tenían, por ejemplo, acá vemos una cruz, dos cruces, eh, diferencias en que, por ejemplo, los que habían recibido morfina tenían más tendencia a no tener un TIMI3. TIMI3 es que luego que pones un stent queda bien permeable, ¿no? Tenían más tendencia también a no tener TIMI3 o no haberlo, o no haber resuelto el ST elevado, ¿no? Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Que la morfina hizo que la eficacia fuera menor de los procedimientos. ¿Y esto por qué? Los pacientes que usaron con morfina tuvieron más trombos residuales, ¿no? O sea, quedaban más trombos en la arteria, no quedaba tan permeable la arteria, no estaba en TIMI3 y más hemorragia. ¿Y esto por qué? Porque la morfina lo que hace es disminuir, como todo opioide, el vaciamiento, por eso la morfina puede dar equilibrio, ¿no? Si disminuye el vaciamiento, ¿tú crees que tu aspirina y tu clopidogrel se van a absorber? No, entonces la morfina evita la absorción, disminuye la absorción de los antiagregantes que necesitamos y a veces genera náuseas. Y el paciente con infarto tiene náuseas y lo hace vomitar. Entonces la morfina evita la absorción, por eso hay más trombos, menos TIMI3 y como te altera toda esta farmacocinética podría llevarte a veces a hemorragia mayor. Y entonces, si puedes, no des morfina, porque tiene todos estos problemas. Si puedes, no des morfina. Y ojo que la morfina y los nitratos, los diuréticos sobre todo nitratos, están contraindicados en infarto ventrículo derecho,
pero tampoco damos morfina. En ventrículo derecho usamos petidina, podría ser. No contaba con indicación clara. Hidratación a horario. Quiero que vean cómo se le deja. Miren, cloruro de sodio 50 cc por hora por 6 horas. Y él llegó como a 7 horas, 5 horas, o sea, le estuvieron pasando, hidratando, hidratando, hidratando. Entonces, ¿qué quiero que tengas en cuenta? Los pacientes con infarto hacen una redistribución de flujo. Es decir, como hace un infarto y no tiene buen gasto cardíaco, lo que ocurre es que se muere una zona del corazón y el cuerpo trata de aumentar la taquicardia. ¿Cómo crees que hace la taquicardia? Se activa todo el simpático, pero al activarse el simpático también activa los receptores alfa 1 de las venas y el volumen no estresado hace una venoconstricción y se vuelve estresado y se va al corazón. Y este corazón que tiene una zona muerta no puede contraerse y todo eso se va al pulmón. Entonces, un paciente con infarto se empieza a congestionar, que el 2, 3, y si tú lo hidratas, lo vas a congestionar más. Entonces, no se hidrata así nomás a un paciente. Tú tendrías que, para hidratar a un paciente, lo primero, colocarle un bolo de líquido. Primero tienes que estar hipoperfundido. Luego tienes que decir que esta hipoperfunción es por hipovolemia. Luego tienes que probar que sea respondedor al volumen con pruebas. Y luego que le colocaste el volumen, ver si no lo congestionaste. No es colocar por colocar hidratación. Así que, porque tú puedes llegar de un paciente que sí necesitaba a congestionar. Entonces eso hay que ver, porque si tú le colocas más líquido, la curva de Frank Sterling se va a aplanar, incluso ya no va a ser eficiente, porque está muy sobrecargado el ventrículo. Eso es importante. Entonces hay varias pruebas, el levantamiento de pasivo de los miembros inferiores por 1 o 2 minutos y que aumente el gasto cardíaco 10%, eso lo hacemos con eco. Hay más pruebas, ¿no? Como como que la vena cava se colapse más de un 50%, si está intubado más de 18%, ¿no? Y el ventrículo izquierdo debe estar hiperkinético usualmente. Aunque tiene muchos falsos positivos y negativos, la vena cava se puede usar, o la variabilidad de presión de pulso, eh, que usualmente sea más de 12, 13%, dicen unos autores, otros 12%, ¿no? Entre el pulso máximo y mínimo también pero solo en alguien que está con ventilación controlada, te podría predecir que va a responder a volumen. Son pruebas, o sea, tú no puedes colocar volumen sin saber si va a responder a volumen, si no lo vas a congestionar. Entonces, la hidratación horaria no cumplía este criterio. Y acá quiero mostrarle, y con eso termino la charla, cómo este es el primer electro, quiero que vean el ST más alto, ese es el que se considera. Por ejemplo, acá está en V2, V3 o V4, y quiero que vean lo que va pasando. Mira V3 como cae, bajó el ST y V4, mira otra vez. Mira el ST elevado, acá, y ahora disminuyó. Tiene que caer más del 50%, ¿no? No, el V3 otra vez parece que se volviese a elevar, ¿no? El V4. Y en el último, a los 90 minutos ya ha caído. Entonces, por eso es una lisis exitosa. ¿Ok? Los criterios de lisis exitosa, en este es en el STRIN 2, que es como el STRIN 1, pero se hace en mayores de 60 años y se les reduce a partir de los 60 años la dosis de tenecteplase a 0. Se reduce la dosis de tenecteplase a la mitad a los mayores de 60 años. Entonces, mismo protocolo usualmente, y se dice que es lisis exitosa si más del 50% de resolución del ST, ¿no? Entonces es importante. Luego buscas el ST residual. Entonces, esto es importantísimo que lo recuerden. La reperfusión exitosa se ve a los 60-90 minutos del boletín de clase, ¿no? Más del 50% de caída del ST con de la elevación máxima y además tiene que estar estable clínicamente. ¿Ok? Bueno. Muchas gracias por su atención. Espero les haya servido esta charla sobre el manejo en la práctica real de un paciente con ST elevado. Luego viene ya lo que es el cateterismo, que es el procedimiento que debe hacerse sí o sí en estos pacientes para colocar un stent. Y luego ya el manejo de los antitrombóticos, eh, este, los lípidos, la arritmia, la ecocardiografía, la falla postinfarto, si es hecho cardiogénico, que ya lo podremos hablar en otro momento. Este tema es un mundo, pero espero les haya servido. Y si desean revisar más temas de cardiología, hay un canal de YouTube, Cardiología Doctor Alexis Vallejos, donde van a encontrar estos temas
Y en Instagram también subo bastante información, @cardiología.lexivallejos. Muchas gracias por su atención.